Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que está en boca de todos, Irán. Y bueno, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, la cosa se pone interesante. Interesante y complicado. Sin duda, tenemos un montón de información para analizar, incluyendo un artículo titulado controlpolitico.pdf que parece, no sé, bastante denso. Bastante. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para ayudarte a descifrar qué es lo realmente importante. Exacto. Desgranar la información, analizar diferentes puntos de vista, sobre todo, entender cómo todo esto afecta a Irán y al equilibrio geopolítico global. Pues suena complejo. Lo es, pero fascinante. Totalmente. Empecemos por el principio. Hablemos de la máxima presión de Trump durante su primer mandato. ¿Recuerdas esas sanciones que prácticamente paralizaron la economía iraní? Sí, ¿cómo olvidarlas? Provocaron protestas masivas, una crisis económica. Aquella estrategia buscaba un cambio de régimen en Irán. Y lo lograron. Bueno, el país se tambaleó, pero no cayó. Encontraron formas de resistir, incluso de aumentar su producción de petróleo a través de métodos bastante ingeniosos. Ingeniosos, cuéntame más. Imagina, buques fantasma. ¿Buques fantasma? ¿Qué es eso? Barcos que desactivan sus sistemas de rastreo para vender petróleo en secreto, burlando las sanciones. Ah, ya entiendo. Una especie de contrabando a gran escala. Exacto, una muestra de la creatividad o quizás la desesperación a la que recurrió Irán para sobrevivir. Impresionante. Y ahora, con Trump de vuelta en el poder, parece que Irán se encuentra nuevamente en la mira. El artículo menciona incluso intentos de asesinato contra Trump, supuestamente planeados por Irán. Sí, es un tema delicado. Hay fuentes que apuntan a esas posibilidades, pero también analistas que lo ven como propaganda. Ya. También se habla de que Israel, con la posible bendición de Trump, podría haber atacado infraestructuras iraníes. Es un terreno pantanoso. Lo que sí sabemos es que la tensión entre estos actores es altísima. Cualquier chispa Podría desencadenar un conflicto a gran escala. Y hablando de chispas, no podemos olvidar el programa nuclear iraní. Recordemos que Trump rompió el acuerdo que limitaba el enriquecimiento de uranio. Sí, y ahora Irán está más cerca que nunca de tener capacidad para desarrollar armas nucleares. Lo que genera una enorme preocupación a nivel internacional. Sin duda. Y para complicar aún más el panorama, tenemos la guerra en Ucrania. Este conflicto ha estrechado lazos entre Irán y Rusia, convirtiéndolos en proveedores clave de petróleo para China. Cierto. Pero el regreso de Trump a la Casa Blanca podría cambiar las reglas del juego. ¿En qué sentido? Trump busca un acuerdo de paz en Ucrania, un acuerdo que le permita centrar su atención en China. ¿Y eso cómo afecta a Irán? Si logra aislar a Irán, podríamos ver una máxima presión 2.0 potencialmente más agresiva. Máxima presión 2.0. ¿En qué consistiría? Se limitaría a sanciones económicas. El artículo menciona la posibilidad de atacar instalaciones eléctricas, incluso, aunque parezca descabellado, atacar el complejo nuclear iraní. Eso suena muy peligroso. Sin duda. Pero si nos centramos en las sanciones, recordemos cómo afectaron a Irán durante el primer mandato de Trump. Sí, fueron devastadoras. La moneda se devaluó, la inflación se disparó, los precios de los alimentos, las medicinas se volvieron inalcanzables. Imagina el impacto en la vida diaria de la gente. Es fácil imaginar el descontento social que eso genera. El artículo menciona que las protestas masivas de 2019 fueron detonadas, en parte por el aumento del precio de la gasolina. Exacto. Ese aumento fue la gota que colmó el vaso. Las protestas se extendieron por todo el país. Y la respuesta del régimen fue brutal. Cientos de muertos, miles de detenidos, una situación terrible. A pesar de todo esto, Irán logró resistir. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo mantuvieron su economía a flote? Recurrieron a estrategias innovadoras para sortear las sanciones. Los buques fantasma que mencionamos antes son un ejemplo. Fortalecieron sus lazos con China y Rusia. Entonces, a pesar de los esfuerzos de Trump, la máxima presión no logró su objetivo final de derrocar al régimen. Así es. Irán demostró una resiliencia sorprendente. Adaptaron sus estrategias, buscaron nuevos aliados. Ahora bien, con la posibilidad de que Trump vuelva a ejercer una máxima presión, la pregunta es, ¿qué papel jugaría Israel en esta nueva estrategia? Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hay especulaciones sobre posibles ataques israelíes contra infraestructuras iraníes, con la aprobación tácita de Trump. ¿Ataques a qué tipo de infraestructuras? ¿Objetivos militares? Se habla de dos posibilidades: instalaciones eléctricas para paralizar el país, y lo que sería mucho más grave, el complejo nuclear iraní. Atacar instalaciones eléctricas no sería tan provocador como un ataque nuclear, ¿no? En teoría sí. Podría ser una forma de presionar a Irán sin desencadenar una guerra total. Pero, aún así, sería un acto de guerra. Con consecuencias impredecibles. Lao.
Y sobre el programa nuclear iraní, ¿qué tan factible sería un ataque israelí? ¿Es realmente una opción viable? No es una misión fácil. Algunas instalaciones nucleares iraníes están profundamente enterradas. Además, Irán tiene capacidad de represalia. Entiendo. Entonces, la participación de Israel en la máxima presión 2.0 es un asunto delicado, con riesgos y beneficios que deben sopesarse cuidadosamente. Precisamente. Trump tendrá que evaluar si los beneficios de presionar a Irán con la ayuda de Israel superan los riesgos de desestabilizar la región. Y mientras tanto, Irán observa atentamente. ¿Cómo crees que reaccionará Irán ante esta nueva amenaza? Bueno, eso es lo que vamos a analizar en la próxima parte de nuestra inmersión profunda. Irán se encuentra en una posición, digamos, complicada. Sí, entre la espada y la pared. Con la posibilidad de que Trump reimponga sanciones, la incertidumbre sobre su alianza con Rusia. ¿Qué opciones tienen para contrarrestar los efectos de esta máxima presión 2.0? Bueno, podrían, por ejemplo, intensificar sus esfuerzos para evadir las sanciones, ¿Cómo? buscando nuevas rutas comerciales, fortaleciendo sus lazos con países que no estén dispuestos a aplicarlas, China, por ejemplo. Tiene sentido. Pero podrían recurrir a medidas más, no sé, drásticas. ¿Te refieres a? A intentar bloquear el estrecho de Hormuz, por ejemplo. Ah, sí. Esa es una posibilidad que siempre está ahí, sobre la mesa. Claro, es un punto estratégico para el transporte de petróleo. Cerrarlo tendría un impacto global en los mercados energéticos. Y eso podría disuadir a algunos países de apoyar las sanciones. Ya veo. Una forma de presionar a la comunidad internacional. Sí, pero también una jugada arriesgada. ¿Por qué? Podría provocar una respuesta militar de Estados Unidos y sus aliados. Irán tendría que calcular muy bien los costos y beneficios. Claro. Y en cuanto a su programa nuclear, ¿qué postura podrían adoptar? Podrían, por ejemplo, acelerar su programa de enriquecimiento de uranio. Acercándose aún más al umbral nuclear. Exacto. De esta manera podrían presionar a la comunidad internacional para que levante las sanciones, Diciendo que lo necesitan para disuadir a sus enemigos. para garantizar su seguridad. Pero claro, también correrían el riesgo de aislarse aún más y de provocar una respuesta militar. Especialmente por parte de Israel. Hablando de Israel, ¿qué papel podría jugar en este escenario? Bueno, ya hemos mencionado la posibilidad de ataques contra infraestructuras iraníes, pero además podrían intensificar sus operaciones de inteligencia dentro de Irán. Buscando debilitar su capacidad militar y nuclear. Exacto. También podrían presionar a Estados Unidos para que adopte una postura más agresiva. ¿Y qué de la opción diplomática? ¿Podría Israel intentar mediar entre Irán y Estados Unidos? Lo veo poco probable, al menos en el corto plazo. Las relaciones entre Israel e Irán son, bueno, extremadamente tensas. Claro, marcadas por una profunda desconfianza. Y con Trump en la Casa Blanca, quien ha mostrado un fuerte apoyo a Israel. Es difícil imaginar que Israel adopte una postura conciliadora. Exacto. Su posición estará alineada con la de Estados Unidos, buscando maximizar la presión sobre Irán. Para que ceda sus demandas. Vale. Todo esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo podría esta situación afectar a la región de Oriente Medio? Un aumento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos podría desestabilizar aún más la región. Aumentando el riesgo de conflictos, alimentando la actividad de grupos armados. Sin duda. Y no olvidemos el impacto en los precios del petróleo. Y en la economía global. Oriente Medio es una región clave para la producción de petróleo. Cualquier conflicto en la zona tendría un impacto significativo en los mercados energéticos. Globales. Y también habría que considerar el impacto humanitario. Claro, las poblaciones civiles serían las más afectadas, La crisis de refugiados podría alcanzar proporciones aún mayores. con graves consecuencias para los países vecinos. Y para la comunidad internacional. Ante este panorama tan incierto, es difícil predecir qué sucederá en los próximos meses. Mucho dependerá de las decisiones que tomen los líderes de Irán, Estados Unidos, Israel. Si Trump decide seguir adelante con su estrategia de máxima presión, Irán tendrá que responder con astucia y con prudencia para evitar un conflicto a gran escala, Y la comunidad internacional tendrá que hacer lo suyo. para promover el diálogo. Y la búsqueda de soluciones pacíficas. En la próxima y última parte de nuestra inmersión, analizaremos las posibles consecuencias de las acciones de Trump y las diferentes respuestas que podría dar Irán Te invitamos a seguir con nosotros para que puedas formarte tu propia opinión. sobre este complejo y volátil escenario. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestra inmersión en esta, digamos, turbulenta situación de Irán. Recapitulando, Trump de vuelta en la Casa Blanca, con ganas de apretar las corcas a Irán. Israel apoyando esa estrategia. Y Rusia, pues, en una posición un tanto incierta. ¿Por dónde empezamos?
Yo diría que por las sanciones. Si Trump decide imponer nuevas sanciones, el impacto en la economía iraní podría ser aún más severo que durante su primer mandato. Más severo. Pero ¿cómo es posible? Ya sufrieron una crisis económica brutal la última vez. Sí, pero la economía iraní está ahora mismo, digamos, más vulnerable. Las sanciones anteriores, la crisis global. Y si a eso le sumamos que Rusia se retire del mercado petrolero por un acuerdo de paz en Ucrania. Irán tendría un menos margen de maniobra. Exactamente. Entonces, estaríamos hablando de hiperinflación, escasez de productos básicos, un aumento dramático de la pobreza, Todo eso es posible. Y claro, eso podría alimentar el descontento social. provocar nuevas protestas, como las de 2019. Justo lo que estaba pensando. Y conociendo al régimen, la represión sería aún más dura. Más tensión, más violencia, un panorama bastante desolado. Y no olvidemos el impacto en la población civil. Ellos serían los que más sufrirían las consecuencias. De acuerdo. Y dejando de lado las sanciones, hablemos de la otra gran amenaza, los ataques militares. Ahí entramos en un terreno, digamos, muy peligroso. Un ataque contra infraestructuras iraníes, eléctricas o nucleares sería un acto de guerra. Con consecuencias impredecibles. Totalmente. ¿Quién sabe cómo reaccionaría Irán? Podrían tomar represalias, ¿no? Por supuesto. Ataques contra bases estadounidenses, contra Israel. Incluso podrían intensificar su apoyo a grupos armados en la región. Hezbollah, los hutíes. Exactamente. Y ahí la cosa se complica. ¿Estaríamos hablando de una escalada del conflicto a nivel regional? Con un alto riesgo de una guerra a gran escala. Imagínate, una guerra en Oriente Medio, con múltiples actores involucrados. Devastador. Devastador para la región, para la economía global, un desastre. Es sin duda. Ante este panorama tan negro, ¿qué opciones le quedan a Irán? ¿Cómo pueden responder a la máxima presión de Trump? Bueno, ¿podrían optar por la resistencia pasiva? Aguantar el chaparrón, por decirlo de alguna manera. Exacto, soportar las sanciones, los ataques y mientras tanto buscar apoyo internacional. Y la diplomacia podría ser una opción. Podrían intentarlo, negociar con Europa, con otros países para que no apliquen las sanciones de Estados Unidos, o reforzar sus lazos con China y Rusia. Buscando apoyo, ya sea económico o militar. Eso es. Pero también existe la posibilidad de que opten por una respuesta más agresiva. Más agresiva, ¿qué quieres decir? Podrían acelerar su programa nuclear, acercarse al desarrollo de armas nucleares, o llevar a cabo ataques contra intereses estadounidenses o israelíes. Lo que podría desencadenar una guerra total. Exactamente. En fin, la situación es, como hemos visto, extremadamente volátil. Cualquier decisión puede tener consecuencias catastróficas. Y encima tenemos a Trump, que es impredecible. Totalmente de acuerdo. No sabemos qué se le puede pasar por la cabeza. Irán está en una encrucijada. Y las decisiones que tomen en los próximos meses serán cruciales, tanto para su futuro como para la estabilidad de la región. Lo que está claro es que el mundo estará observando con atención. Y nosotros también. Hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda, pero la conversación continúa. Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que se desarrollará esta historia? ¿Qué futuro le espera a Irán? Cuéntanos. Y hasta la próxima.